sesión más de Visión Global con Brigitte Baptiste. Es para mí un gusto tener hoy una temática que nos mueve en la Universidad de Anne y que es parte de nuestro ADN y tiene que ver con la educación ambiental para transitar hacia la sostenibilidad. Hoy tenemos una conexión México, Colombia, Chile. Tenemos grandes invitados e invitadas que van a abordar esta temática desde diferentes perspectivas y desde diferentes momentos en los que la educación ambiental es un eslabón muy importante en la formación de los ciudadanos, ciudadanos globales, conscientes y agentes de cambio. Esto empieza desde la niñez, desde el aprendizaje experiencial y va hasta el ámbito universitario también, como lo hacemos en la universidad, cuando impacta directamente el currículo. Para mí es un gusto presentar hoy a Lucy Nieto, quien es mexicana, es además una de mis profesoras en la maestría que hice en México, en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Es un gusto para mí darle hoy la bienvenida. Lucy es ingeniera agrónoma con maestría en ciencias de la educación. También es egresada en un seminario de liderazgo para tener en cuenta la sociedad, en la universidad en la sociedad del conocimiento de la Universidad de Cataluña. Fue secretaria académica de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, donde estuvo a cargo de la gestión académica, la consolidación del modelo educativo, temas de autoevaluación, y realmente su experiencia es muy amplia en términos de la agenda ambiental en México. Actualmente es la presidenta de la Academia Nacional de Educación Ambiental y sigue siendo docente activa en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y en otras universidades del país, principalmente en el programa multidisciplinario de posgrado en ciencias ambientales, en materias como desarrollo sostenible y educación ambiental. Entre sus líneas de trabajo siempre ha estado muy involucrada en temas relacionados con la educación superior, evaluación de programas educativos, diseño y evaluación curricular. Y pues realmente ha conectado a muchísimos actores en México para trabajar temas relacionados con la formación docente para la educación ambiental. Bienvenida, Luz. Muchísimas gracias, Sara. Gracias a la universidad, gracias a Brigitte, gracias a ti y a todos mis compañeros, compañeras por esta oportunidad de compartir ideas con ustedes. Muchas gracias. En segundo lugar, quiero presentar a Sol Ortega. Sol es geógrafa, diplomada en comunicación para la sustentabilidad y diplomada en educación para la sustentabilidad de la Universidad de Santiago de Chile. Sol tiene una amplia experiencia de más de 20 años como gestora y educadora ambiental. Ha trabajado y compartido con comunidades y organizaciones rurales y urbanas y ha trabajado en instituciones públicas y privadas, entre las que se destacan el Ministerio de Medio Ambiente en Chile, la Corporación Nacional Forestal, el CONAF, el Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario y también en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Ha sido invitada a exponer en el Taller Regional Latinoamericano de Educación y Energía de la Organización de Estados Americanos. Formó y coordinó la Unidad de Medio Ambiente y el área de Educación Ambiental Municipal en la Comuna de Valparaíso, integrando políticas nacionales y comunales de educación ambiental en más de 50 establecimientos educativos. A Sol le apasiona los temas ambientales y actualmente es la coordinadora de la Cumbre Internacional Ecoescuela para una Nueva Tierra, Ciencia, Sabiduría y Soluciones para el Buen Vivir. Bienvenida, Sol. Muchas gracias, Sara. Y bueno, por último, estamos aquí con un colombiano, Luis Alberto Camargo, quien es el director de OPEPA, es ingeniero de la Universidad de Lejic, trabajó en el programa de soporte de biodiversidad de la WWF, tiene una amplia experiencia en temas de política ambiental y también ha trabajado en corporaciones autónomas y en el DNP en este tema. Fue coordinador internacional de biodiversidad en el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos de Colombia, Alexander von Humboldt. Y como dije al principio, es el fundador y director de OPEPA, que es la Organización para la Educación y Protección Ambiental, una organización sin ánimo de lucro que fue constituida hace 22 años y que tiene el objetivo de reconectar a las personas, especialmente a niños y jóvenes, con la tierra para acelerar la transición hacia una cultura sostenible y regenerativa. Este concepto de transiciones es el que también
es protagonista en la sesión de hoy. Muy bienvenido, Luis, a nuestra sesión de Visión Global con Brigitte Baptiste. Muchas gracias y un placer estar acá con ustedes. Bueno, entonces creo que ahora ya le voy a dar la palabra a Brigitte para darnos un saludo y dar inicio al panel. Sarita, muchísimas gracias y como siempre un gusto estar con nuestros invitados internacionales haciendo referencia a temas de interés común, especialmente con una perspectiva latinoamericana. Hoy a nuestros tres panelistas les hemos invitado a conversar acerca del tema de la educación ambiental, que es una dimensión de la gestión que lleva muchos años desarrollándose ya, pero que aparentemente, y esa sería una de las preguntas para después, ha perdido cierta fuerza, como cierto enganche, cierta capacidad de inspirar en la educación general a los jóvenes, a las personas que están preocupados por la sostenibilidad. Así que yo quiero invitar a cada uno de ustedes a que nos haga una presentación de unos 8 o 9 minutos de su perspectiva de la educación ambiental contemporánea, de la historia, de en qué estamos al respecto. Y luego de que cada uno la haya hecho, voy a hacerles algunas preguntas de acuerdo con su visión particular para también darle paso a las preguntas que nos hagan llegar nuestros miembros de la audiencia, siempre las personas que están participando a través de los distintos canales de conversación que tenemos abiertos. Así que, bueno, voy a invitar primero a la profe Lucy, a ver qué nos cuenta de Sara. Digo, no, Sara siempre se portó muy bien en sus clases. Que nos cuente Lucy un poco con su experiencia, cómo ve este tema tan absolutamente fundamental. Gracias, Lucy, adelante. Muchísimas gracias, Brigitte. Bueno, de Sara no podría decir más que puras cosas bellas, como estudiante, como amiga, como colega. Yo estuve dándole vueltas pensando desde dónde podría resumir en 10 minutos algunas ideas clave para el tema de este panel. Estoy muy agradecida, por supuesto, por la oportunidad de compartir con ustedes. Y bueno, pensé si desde la educación ambiental en la universidad, desde la educación ambiental como práctica colectiva o desde la educación ambiental como desafío, por ejemplo, en el marco de la Agenda 2030. Y finalmente me pareció que era mucho más pertinente hacer un recuento, una especie de puntualización de algunas de las cuestiones que a mí me parece que hoy en día son clave a la luz de esta historia de la educación ambiental, ¿no? Es un campo de prácticas muy diverso, muy plural, que abarca desde el trabajo comunitario, desde el trabajo en espacios, en territorios, en comunidades, en lo que antes llamábamos educación ambiental no formal. Todavía por ahí veo que se le sigue llamando así, pero en realidad yo prefiero llamarle la educación ambiental desde lo colectivo, desde lo comunitario, ¿no? Y por supuesto, este campo de la educación ambiental en equipamientos ambientales, en museos o en parques, en áreas naturales protegidas y también en instituciones educativas desde lo básico hasta los niveles universitarios. Entonces, es un campo tan diverso, lleno de prácticas, de enfoques, de tendencias, que me parece que es importante señalar algunas cuestiones que a lo largo de todos estos años me ha enseñado el trabajo colectivo con mis compañeros en la ANEA y en la universidad, en el programa multidisciplinario de ciencias ambientales. Creo que lo primero, una de las cuestiones que hoy en día tenemos que remarcar en el campo de la educación ambiental es asumirla como un quehacer reflexivo, asumir la educación ambiental como una práctica reflexiva. Lo que vemos, por ejemplo, en los congresos de educación ambiental, cuando recogemos las experiencias de los educadores ambientales en México que participan en ellos,
es una gran diversidad, una gran pluralidad de aproximaciones, de intervenciones que en ocasiones preocupan cuando muy difícilmente alcanzan a incorporar la reflexión educativa dentro de su experiencia, de la experiencia que comentan, ¿no? Esto lo voy a platicar más adelante. Pero una cuestión que me parece fundamental es que asumamos nuestro quehacer como una práctica reflexiva, es decir, que en forma sistemática y continua busquemos enriquecer nuestra formación y nuestra experiencia, ¿no? Y esto me lleva al segundo punto porque también estoy convencida de que esto se puede lograr en colaboración. Las redes, las comunidades, los esfuerzos colectivos y convergentes son más urgentes que nunca. Encontramos también en la educación ambiental en México mucha dispersión. Aunque la organización de los educadores ambientales se ha estado fortaleciendo, se ha fortalecido en las últimas décadas y sobre todo en los últimos meses que hemos visto a raíz del trabajo de varios colegas, una iniciativa para reconectarnos, sobre todo en las redes de educadores ambientales en México. Tenemos que reforzar ese esfuerzo de conexión. La única manera de tener un impacto estructural es colectivamente. En forma dispersa, individual, nuestros esfuerzos se van a seguir diluyendo en el mare magnum de enfoques educativos instrumentales, ¿no? Y eso me lleva al tercer punto, y es la necesidad de reflexionar sobre desde qué enfoque estamos trabajando, desde qué discurso estamos asumiendo nuestro quehacer, tanto desde el punto de vista de la sostenibilidad como desde el punto de vista educativo. Vemos en los proyectos de educación ambiental una reflexión crítica de la sustentabilidad, pero pocas veces vemos una reflexión crítica sobre la educación, es decir, sobre los enfoques pedagógicos, sobre los principios que subyacen al aprendizaje con el que estamos trabajando, etcétera, ¿no? Y finalmente, eso me lleva a dos cosas. A la cuestión de las tecnologías hoy en día como desafío, sobre todo a partir del salto que estamos dando hoy en día con el confinamiento y al que nos ha llevado esta tremenda pandemia que padecemos. Entonces, las tecnologías ya debemos asumirlas de una manera proactiva. Me preocupa mucho que se conviertan como en el centro del trabajo. Lo estamos viendo hoy en día, o no sé en sus casos, pero en México preocupa muchísimo la manera como el discurso de lo tecnológico prevalece sobre el discurso pedagógico, y eso sacrifica la esencia de la tarea educativa. Entonces, eso a mí me parece que hoy en día tenemos que asumirlo como desafío, en el sentido de que tenemos que utilizarlo, pero para alcanzar nuestros propósitos y al mismo tiempo cuestionarlo, ¿no? Y finalmente la Agenda 2030, o sea, asumirla reflexivamente en este contexto, todos los puntos que tengo que hablar, como una agenda que logra una convergencia importante hoy en día, y sobre todo desde lo local hasta lo internacional, pero que también nos invita desde nuestras comunidades y nuestras instituciones o desde nuestros territorios a formular nuestras propias agendas, a plantearnos metas, a construir visiones de futuro y con ello poder transitar hacia la sostenibilidad. Entonces, yo con esto cerraría, espero haber estado en tiempo y nuevamente agradeciendo esta oportunidad de estar con ustedes. Lucy, muchísimas gracias. Muy generosa además con sus aportes y el tiempo. Yo destacaría una frase o un aspecto de su presentación para que luego tal vez la pongamos en juego, y es lo que llamamos el embeleco por la tecnología o la novelería, decía mi abuelita. Que todo lo nuevo inmediatamente nos engancha, pero Exactamente. tardamos un tiempo en encontrarle su verdadera articulación y el potencial que tiene. Y hay que hacerlo deliberadamente, o si no nos quedamos en el juego. Exactamente. Muchas gracias, Lucy. Bueno, entonces quiero invitar a Sol ahora a que nos presente su perspectiva.
Gracias, Brigitte. Mira, yo quiero empezar diciendo que me imagino que la audiencia, ¿me escuchan bien? Muy bien. Sí, ya. Sí, perfecto, Sol. Que seguramente la mayoría de la audiencia o de las personas que nos pueden estar escuchando, imaginamos inmediatamente cuando hablamos de educación ambiental, lo relacionamos con un huerto, con el reciclaje, con plantar árboles, ¿cierto? Reduciéndolo a veces a actividades muy puntuales y concretas. Y yo quisiera hacer referencia a una educadora ambiental española que escuché, ella es Marta López, experta en educación ambiental, que dice que al principio en la educación ambiental hablábamos de una educación verde, que tiene que ver con el reconocimiento de especies de flora y fauna. Luego pasamos a una educación café, que tiene que ver con la implementación de estos planes de reciclaje, huertos, compostaje, hagamos la agricultura, ¿cierto? En la resolución de problemas puntuales, y que luego hemos ido avanzando hacia una educación ambiental multicolor, y es ahí donde esa educación ambiental que ella llama multicolor está relacionada, creo yo, con la multiplicidad de variables que confluyen en un territorio. Y eso para mí es clave, que tiene que ver con educar en el territorio y en base al territorio en el cual están insertas las diferentes instituciones educativas, ya sean preescolares, de educación de párvulo, de educación básica o primaria, secundaria o media, como le decimos en Chile, o educación universitaria. Y es el territorio como un espacio educativo, ¿ya? Ese es como el centro de lo que yo quiero presentar. Y si me preguntas cómo educar para la sostenibilidad en la infancia, en la adolescencia, incluso en la adultez, es educar con pertinencia territorial, que sean aprendizajes contextualizados a la realidad local en la cual están insertas las instituciones educativas, porque es ahí cuando a los estudiantes les hace sentido, porque tienen que ver con su propia realidad, su realidad inmediata, la que habitan, la que transitan, la que respiran, la que tocan, observan y hacen palpable día a día, ¿ya? Y educar en base al territorio es educar en base a la vida real, que está relacionada con sus propias necesidades también. Por tanto, es una educación con sentido, que les hace sentido, ¿ya? Ojalá que todos tuvieran la posibilidad de que esos territorios fueran los espacios más naturales posibles, ¿cierto? Porque es clave en la calidad de la educación, si pensamos en el ODS número 4, que es la calidad de educación, es clave decir de que la naturaleza es la gran maestra y que nos proporciona múltiples oportunidades a la hora de poder realizar educación ambiental, ¿cierto? Toda vez que podemos observar en forma directa la flora y la fauna y todos los procesos ecológicos que ahí se desarrollan. Y por lo mismo hoy día la educación al aire libre, educación en espacios naturales, las escuelas bosque, han ido, yo he observado que al menos acá en Chile y a nivel internacional también, han ido creciendo y se han ido posicionando. Lo que me parece maravillosa esa posibilidad de poder educar en contacto directo con la naturaleza. Ahora bien, si pensamos en que en Latinoamérica el 80% de la población es urbana, no todos tienen la posibilidad permanente e inmediata, sino más bien restringida quizás o esporádica de asistir a espacios naturales donde se proporcionan quizás las mejores condiciones para hacer educación ambiental. Es entonces ahí cuando hablamos pensando en las ciudades y en las instituciones educativas que están ubicadas en medio de las ciudades, en donde no solo hablamos de educación en contacto con la naturaleza, sino que hablamos de educación fuera del aula. Y educar fuera del aula significa, por ejemplo, educar en el patio de la escuela. Y ahí quería hacer mención a Peter Kinzinger, quien es un biólogo que tiene una metodología que a lo mejor la conocen, que se llama Ecología en el patio de la escuela. Hay un libro del mismo nombre que me parece que está liberado en la web,
en donde él invita a través del método de indagación científica escolar a hacer educación ambiental en el patio de la escuela, lo que a mí me parece muy interesante, pero más allá de eso es salir del aula no solo al patio, sino que salir al entorno inmediato de la escuela y al territorio y poder hacer que la comunidad educativa observe lo que allí sucede con la multiplicidad de variantes, de variables que se interrelacionan en el territorio, que ya no solo son naturales, sino que son también artificiales, construidas, son sociales, son culturales, y por tanto, cuando hablo de educar en base al territorio, con todas las diferencias, ¿cierto?, que cada uno y las identidades que cada uno de los territorios tiene, es que yo hablo como educar en base a la vida real. Y esto yo lo expongo un poco porque he visto, y mi experiencia profesional yo la he desarrollado tanto relacionado con el diseño de políticas públicas en educación ambiental, que en Chile están en manos del Ministerio de Medio Ambiente y no del Ministerio de Educación. Y también me ha tocado desarrollar a otra escala, son los municipios, con comunas o distritos más pequeños, en donde también se elaboran políticas educativas, pero también he tenido la oportunidad y la suerte de trabajar al interior de los establecimientos educativos de la mano con profesores y profesoras y también de los niños y las niñas, en donde he visto que existe como una gran brecha entre las políticas públicas y el quehacer educativo. Y yo creo que el territorio proporciona una posibilidad de confluencia entre ambos, toda vez que si la política pública está construida en base a los intereses y a las necesidades de las comunidades, y ojalá con participación, ¿cierto?, de las comunidades, y la educación se educa en torno a su propio territorio con ese contexto local, entonces es ahí donde se disminuye esta brecha entre el quehacer de la escuela en el día a día en cuanto a su proyecto o actividades de educación ambiental y las políticas públicas nacionales, regionales, locales, etc. Eso quiero exponer como primer punto, digamos, como relevando el territorio como un espacio educativo. Yo creo que cuando eso se hace, se educa en base a la vida real y por lo tanto entrega sentido a los estudiantes y cuando se hace sentido porque es el lugar que yo habito todos los días. Y aquí me gustaría mencionar a un colega que es Cristian Belmar, que él señala que la escuela es la organización social más importante del territorio, por cuanto reúne al mayor número de personas al mismo tiempo durante 5 días de la semana y durante 10 meses del año, durante 14 años, sin contar la educación universitaria. Entonces es la organización social más importante del territorio, por cuanto entonces la escuela, por ejemplo, o la universidad, debiera ser un actor importante y protagonista en la gestión ambiental de su propio territorio, porque sumamos no solamente a los estudiantes, a los docentes, a sus directivos, sino también a las familias que habitan ese territorio. Entonces, ahí que es clave, y la Ley General de Bases Generales de Medio Ambiente de Chile indica que la educación ambiental es un instrumento de gestión ambiental local. Entonces, me parece que esa gestión ambiental local debe hacerse con un diagnóstico claro del territorio, en base a ese territorio, en ese territorio, con todas las características que sean propias de él, y en base a las necesidades de las personas, por cuanto es lo que hace sentido, y se integra ahí cuando hace sentido un emocionar distinto que ayuda en el aprendizaje. Eso por ahora. Mil gracias, Sol. Y también gracias por traer a colación la memoria y el trabajo del profesor Peter Feisinger, que pasó también un buen tiempo aquí en Colombia, en Villa de Leyva, abriendo su
su ecología para el patio de la escuela en muchos sitios, que espero que hayan perdurado y persistido. Iba a enviar una referencia a través del chat para que todos la tuvieran, pero en Patagonia Natural encuentran una de sus más recientes contribuciones a este proceso. Y quiero destacar de lo que nos menciona Sol dos cosas. Una, la relación tan marcada y tan intensa que se plantea entre el cuerpo y su posición en el territorio. El cuerpo como seres vivos, emocionales, como decía al final, como seres sintientes, sensibles, empáticos y por supuesto parte del ecosistema siempre, así estemos en la torre de cristal de un edificio financiero. Ojalá, claro, que podamos escaparnos de ahí a menudo, ¿no? Y esa noción de territorialidad asociada con la instrumentación de la gestión, eso es algo que en Colombia hemos tratado de hacer mucho, vincular la escuela como un centro de monitoreo, un centro de experimentación, un centro de seguimiento de las condiciones del ecosistema y no ha sido posible. Ojalá que haya experiencias, habrá muchas experiencias que no conozco, pero digamos como política aún crecemos en otro país, en el sentido mental de la palabra. La escuela está ubicada en otro país y eso es un Mm. problema de alienación gigantesco que aún no hemos resuelto. Seguramente Luis tendrá mucho que aportar a esa idea de la reconexión con la tierra porque desde que lo conozco lleva esta iniciativa, ha desarrollado esa iniciativa con mucha fuerza teórica y práctica, así que invito a Luis entonces a aportar su visión general sobre el tema. Pues muchas gracias, Brigitte, y nada, un gusto, como les decía, estar acá. Yo quisiera hablar un poquitico sobre la situación del planeta. Claramente, nosotros hace 35 años empezamos a tener alertas muy grandes de la problemática que estábamos enfrentando en cuanto a biodiversidad, en cuanto a cambio climático y otras cosas. Y en ese momento yo recuerdo la reflexión, era un poco qué es lo que está pasando y qué nos está llevando a esta situación tan compleja. Y desde ese momento mi conclusión fue que había un problema en la conexión y en la relación entre el hombre y la naturaleza. Y a medida que el mundo va urbanizándose cada vez más, pues esa separación se va volviendo más grande y vamos reforzando un concepto de que nosotros como seres humanos no somos parte de la naturaleza o de una construcción conceptual mucho más holística. Eso fue lo que me llevó a mí, digamos, al trabajo que hago hoy en día y a la creación de OPEPA, eh, y a buscar qué mecanismos hay para reconectar a las personas con la tierra. Dentro de eso, pues yo empecé a trabajar con el tema de educación ambiental, que era lo que conocíamos, pero me di cuenta que habían una serie de, digamos, de barreras, porque la educación ambiental todavía seguía digamos, un camino muy tecnocrático, muy enfocado en los problemas y en los sistemas y el funcionamiento de los sistemas y del ambiente y de las relaciones del ambiente, pero se olvidaba de la conexión emocional. Entonces ahí empecé yo a desarrollar y empezamos a trabajar en otras cosas, en donde empezamos a combinar la educación al aire libre con la educación ambiental, con la educación experiencial y de pronto con la educación holística como concepto, para construir lo que hoy en día estamos llamando educación basada en naturaleza. Y la educación basada en naturaleza para nosotros cada vez refuerza un pensamiento y un concepto en donde la naturaleza ya no es solo un objeto externo, sino empieza a transformarse en un todo. Entonces vemos la naturaleza como un eje articulador, un eje neutral en donde toda la humanidad puede encontrarse con todo el resto de la vida del planeta. Ese es un punto fundamental. Por otro lado, la naturaleza es un entorno de aprendizaje increíble que nos provee una gran cantidad de oportunidades y de inspiración. Por otro lado, es un objeto de aprendizaje y también es un sujeto del aprendizaje, o sea, es el maestro por excelencia. Si nosotros miramos el conocimiento que tiene la naturaleza, las relaciones dentro de los sistemas naturales, pues tenemos mucho que aprender como especie
de cómo operar y funcionar de forma próspera y armoniosa en los sistemas de vida. Entonces, hacia esto empezamos a desarrollar el concepto de educación basada en naturaleza, pensando en que la naturaleza, digamos, la educación ambiental no puede ser una asignatura, sino tenemos que traer la naturaleza al centro del aprendizaje, traer la naturaleza al salón de clase y llevar el salón de clase hacia afuera. Entonces, esto ya lo mencionó Sol y se ha mencionado, pero no solo llevar el salón de clase hacia afuera, sino tratar de ir al más allá. Y el más allá es las áreas naturales y la reconexión realmente con esos espacios silvestres que nos traen una conexión mucho más primitiva, emocional, de mamíferos. Pues nosotros en últimas somos parte de la naturaleza. Y dentro de este modelo, pues desarrollamos una visión de las conexiones del hombre con la tierra y cómo tenemos que transformar esas conexiones o fortalecerlas si queremos transicionar hacia un mundo diferente. Claramente hoy en día llevamos una relación totalmente utilitaria. La tierra es una fuente de recursos pues para procesar y generar riquezas que solo le sirven al ser humano a costa o a un gran costo del valor, digamos, que hay en nuestro sistema de vida. Y en ese proceso, pues, una de las transiciones hacia un mundo más regenerativo requiere cambiar la forma en que estamos aprendiendo y cambiar la escuela. Y estoy de acuerdo que no estamos cuestionando lo suficiente cómo son las estructuras de los sistemas educativos y de los colegios y si están cumpliendo la función de darnos las habilidades necesarias para evolucionar. Y en eso pues nos hemos dado cuenta que tenemos que reforzar 4 ámbitos. Uno es nuestra conexión emocional con la tierra y cómo podemos fortalecer esa relación. Nuestra capacidad de censar es otro, o sea, cómo nosotros usamos todos digamos, los instrumentos que tenemos, tanto corporales como de intuición, para poder percibir, conocer y ver. Yo llamo esto el despertar el espíritu naturalista, porque es no solo reconocer la naturaleza como lo haría un ecólogo, sino es ir más allá a empezar a poder ver lo invisible, las relaciones que hay entre todas las especies, las relaciones que hay en el flujo de energía y cómo nosotros somos parte de ese sistema interconectado e interdependiente. Lo siguiente sería ya la apropiación y la activación de la acción. Entonces, ¿cómo nos volvemos agentes regeneradores o regenerativos para la transición del planeta? Y es ir más allá de la sostenibilidad, porque nosotros tenemos que volvernos una especie que ayuda a armonizar y a balancear esas relaciones que hay entre todo el sistema de vida. Entonces ahí está la acción. Y por último es todo el concepto de nutrir, cómo nos nutrimos. Y si pensamos, el alimento es uno de los elementos fundamentales que está asociado a toda la problemática ambiental. O sea, el cambio climático, el alimento y las cadenas de alimento juegan un papel fundamental. En el cambio de uso del suelo juegan un papel fundamental. En el deterioro de los nutrientes del suelo, otro papel fundamental. Pero adicionalmente nosotros comemos todos los días 3 veces al día. Quiere decir que tenemos una conexión totalmente profunda con el alimento, pero no estamos conectando en nuestro día a día esa conexión y la intencionalidad del alimentarse, en nutrirse con su conexión con el impacto en el planeta. Entonces, si nosotros logramos conectar todas estas cosas con una experiencia que acerque en la educación basada en naturaleza en el salón de clase y transforme la forma en que sentimos, percibimos, actuamos y nos nutrimos, podemos realmente ir más allá en todo este proceso de educación ambiental. Entonces, con eso dejo el principio. Vale, Luis, muchas gracias. Creo que Luis nos ayuda a elaborar también esta noción de la posición del cuerpo y la mente en el contexto ecosistémico. Yo tengo muchísimos problemas con la palabra naturaleza y trato de evitar su uso porque me parece extremadamente conflictivo, pero la idea no es aquí ponernos a debatir al respecto, sino más bien profundizar un poco en esas cualidades del relacionamiento, las cualidades del de la comprensión y la
construcción de vínculos, tal vez, qué clase de vínculos estamos en capacidad de construir con el resto de seres vivos del planeta, con nuestro territorio y obviamente con otras personas, porque indudablemente la concepción utilitaria, digamos, más clásica o más convencional, convierte a los demás seres humanos también en seres consumibles y eso es una de las, digamos, de las cosas que aún persiste de la economía de esclavista, digamos, de hace 20 siglos. Aún tenemos esa percepción de que los humanos pueden ser explotados. Pero bueno, ahí que me alegra mucho que nuestra audiencia de Facebook esté muy activa, así que voy a darles a ellos la palabra porque han hecho ya varias preguntas muy relevantes y quería preguntarles a cada uno de ustedes un poco su percepción, porque mencionaron mucho la escuela, mencionaron la institucionalidad, mencionaron la formación básica y más avanzada, pero la pregunta que surge es, bueno, pero tal vez jóvenes, niños y niñas siempre tienen una ventaja en la medida en que están en la institucionalidad educativa, tienen más eh, posibilidades de intervenir, de ser activos en el territorio, de hacer todo lo que nosotros decimos que hay que hacer. En cambio, los tomadores de decisión que están en las instituciones políticas, los mismos empresarios, que son los papás de los niños que van a la escuela a menudo, definitivamente pareciera que carecen de una estrategia o de una perspectiva educativa para ellos. ¿Cómo ven ustedes el tema de la educación ambiental para la ciudadanía en general? Para estos educadores, pues dice, educad al niño y después no tendréis que castigar al adulto, pero pues los adultos realmente no estamos haciendo un buen papel, aunque nos presumimos educados. Sol, ¿qué piensa al respecto? Brigitte, ¿me puedes repetir la pregunta porque te escuché un poquito cortado con interferencia? Mm, Se dice mucho que la educación ambiental es algo que se debe llevar a la escuela, que se debe trabajar con los niños y los jóvenes, sobre todo para que ya el adulto tenga una conciencia ambiental, por decirlo así. Pero realmente los adultos pareciera, sobre todo algunos adultos, los tomadores de decisión, aquí menciona a los empresarios, a políticos, quienes tienen mucho más eventualmente poder, en teoría, representándonos, carecen de los mínimos de educación para entender el funcionamiento del territorio o del mundo y eso hace que o cometan errores o hagan otra clase de pilatunas. Entonces quería preguntarles a los tres que me den su perspectiva de la educación de adultos, sobre todo, más que... Mira, me recuerda tu pregunta que en Chile tenemos desde el año 2010 aproximadamente, 2009 creo que la aprobó el Consejo de Ministros, una política nacional de educación para la sustentabilidad. Y esa política tiene 4 objetivos. Uno de ellos es integrar la educación para la sustentabilidad en la educación formal, otra integrarla en la educación no formal o la educación para la ciudadanía o las comunidades, como decía Lucy. Integrar la educación para la sustentabilidad en el ámbito de la empresa y el trabajo, en el ámbito privado. Y como un cuarto objetivo es establecer redes intersectoriales y de colaboración para que esto se produzca. Y a mí siempre me faltó que tenía que haber un objetivo relacionado con educar a los profesionales y a la institucionalidad pública y sobre todo a quienes tienen cargos políticos desde el presidente hacia abajo. O sea, yo creo que debe ser clave insertar en una política nacional de educación para la sustentabilidad porque son los que toman las decisiones muchas veces sin consultar a la ciudadanía. Entonces, hay un llamado también a tener mucho ojo y oreja para poder elegir a los mejores representantes, ¿cierto? Y que tengan insertos
en conocimiento de las problemáticas ambientales de los territorios y las necesidades de las personas, ¿cierto? Parece ser básico, pero en realidad es algo que no sucede. En Chile hoy día estamos próximamente, y a partir del llamado estallido social que hubo en octubre del año pasado, se logró poder votar acerca de una nueva constitución en Chile, cuyas elecciones están planificadas para ser en octubre de este año, que esperamos que así sea. Hoy día todavía estaban, como comentábamos previamente a esta grabación, todavía en Chile estamos en pandemia, la ciudad donde yo vivo en cuarentena total, pero esperamos que esto así se lleve a cabo, y quería relevar la importancia de que en la nueva constitución estén insertas los elementos ambientales y ecosociales, ¿cierto? Para poder luego, y a partir de este gran paraguas que es una constitución de un país, implementar las legislaciones, las políticas, los planes, los programas ambientales que sean necesarios desarrollar. Y en cuanto a la educación de adultos, a mí me encanta, es que la verdad es que me gusta mucho hacerlo desde niños muy pequeñitos hasta adultos, como que me gusta de todas maneras. Y yo a veces sostengo algo que puede parecer una aberración, pero yo a veces siento de que no es muy distinta la manera en que a veces educamos a niños pequeños y a grandes, toda vez que siempre hay que ir, por ejemplo, a la observación directa, a la observación colectiva de los procesos. Claramente habrán algunas estrategias adecuadas a las diferencias de edad, pero, por ejemplo, uno de los últimos trabajos que me tocó hacer con adultos es en una comunidad de una comuna cercana que se llama Quintero, que está está nombrada como una zona de sacrificio ambiental, y ahí lo interesante es poder llevar a la organización local, a las comunidades, a las personas, a mirar de una forma colectiva el territorio, porque nosotros estamos acostumbrados a mirar nuestro paisaje o nuestro entorno desde una perspectiva individual. ¿Qué es lo que yo veo de este territorio? Bueno, veo aspectos que son naturales, veo actividades económicas, veo infraestructura urbana, veo lo que vea, pero no siempre, y en realidad casi nunca, lo hacemos desde una manera colectiva. Y ahí se produce, yo creo que una clave que es súper interesante en este mirar en forma colectiva el territorio, en donde nos empezamos a dar cuenta de lo que tenemos, ¿cierto? De cómo lo usamos, de cuánto lo valoramos, de cómo nos beneficiamos de ese paisaje, cuáles son las problemáticas principales que afectan ese territorio y, por tanto, cuáles son las soluciones que podemos encontrar conjunto a aquellas problemáticas ambientales o socioambientales que existan en un determinado territorio. Y desde ahí que podemos, ya sea exigir a las autoridades que implementen las soluciones o las medidas que sean necesarias para dar solución, y también ponernos en acción conjunta, ¿cierto?, acerca de cómo podemos desde nuestra comunidad, desde nuestros hogares, desde nuestra vecindad, poder mejorar la calidad ambiental del territorio que habitamos. Eso a mí me parece crucial y que se debiera hacer, ojalá, en todas las comunidades, en todas partes. Existen metodologías participativas y puede ser encuentros además que son muy entretenidos, juntarse con los vecinos. Yo creo que hoy día en pandemia lo necesitamos cada vez más. No solamente, y ahí pasamos de un poco lo que decía Luis, ¿no?, de este proceso de exagerada individuación, incluso si considero a mi familia, pero es que somos en las relaciones, intersomos dirían por ahí, en donde es clave y es una necesidad, somos seres gregarios, juntarnos con otros, juntarnos con la comunidad para hacer esta observación conjunta y esta reflexión, como decía Lucy, conjunta respecto de cómo estamos viviendo y cómo queremos vivir. Es increíble que tengamos esta política de educación para la sustentabilidad y, no la conozcamos bien. Definitivamente ahí hay un espacio gigantesco de innovación
Y estamos muy atentos a lo que suceda con la construcción y la discusión de constitucionalidad en Chile, porque indudablemente ahí hay espacios de avanzada, de pensamiento ambiental muy comprometido y muy renovador. Así que esperamos seguir en la, digamos, en la lista de reformadores de temas educativos, no necesariamente de constituciones, que eso cada, en cada país tiene sus problemas. Lucy, en México, la educación de adultos, políticos, empresarios, ¿a quién se la entregamos? ¿Está por aquí Lucy? ¿O la perdimos? ¿Ya me escuchan? Sí, sí, sí. Perdón, es que lo tenía en mute, Ah, porque tengo un gatito aquí que a veces llora. Bien, lo consentimos. sí, es bebé, bebé, bebé. Bueno, eh, ¿a quién le entregamos la tarea de educar a los tomadores de decisiones? A la ciudadanía. No hay otra forma. Mira, yo crecí, Brigitte, en un lugar paradisíaco, un lugar lleno de humedales, manantiales, ríos, verdaderamente paradisíaco. Ahí pasé los primeros 16 años de mi vida. Ese lugar sigue vivo en mi cuerpo, en mis sueños y aquí a 2 horas de distancia de donde estoy ahora. Se llama Río Verde, lo digo orgullosa, así dice la música de mi tierra, ¿no? Y ahí, desde que soy niña, desde que era pequeña, desde que tengo uso de razón, escucho que los niños y los jóvenes son el futuro. Pero resulta que yo ya estoy en ese futuro. Entonces, desde que empezó mi vida profesional, me he preguntado qué me toca hacer. O sea, yo soy el futuro. Por eso yo me he enfocado mucho más a la educación ambiental de adultos. Yo nunca he trabajado con niños. Generalmente he trabajado en formación para la gestión ambiental, en formación profesional y en formación de educadores ambientales. Pero si algo he aprendido es que el lugar donde más difícil resulta cambiar la educación es desde dentro de las instituciones. Es el lugar donde están las estructuras más rígidas, donde todo está hipernormado y hoy en día todo está hiperevaluado y eso genera enormes dificultades para lograr un cambio a fondo. Y también, pues por eso las pedagogías críticas han alcanzado su madurez en la educación popular, en la educación comunitaria. Eh, entonces, yo pienso que eso que llaman cultura autoritaria provoca una especie de espera pasiva de la ciudadanía para que el gobierno y los poderes fácticos hagan algo, ¿no? Eso es lo que yo veo en México. Como que estamos esperando que el gobierno haga algo o que los poderes fácticos hagan algo y eso nunca va a ocurrir. Yo les insisto mucho a mis estudiantes que no existe un solo logro social, ninguno, ni de género, ni de justicia, ni de equidad, que haya sido una graciosa concesión de un gobierno o de los poderes dominantes jamás en la historia. Nunca ningún logro ha sido una concesión. ¿Eso qué significa? Todos han sido conquistas sociales. Desde diferentes movimientos, de diferentes tipos de cambio, desde cambios muy dolorosos y muy costosos, pero finalmente creo que el cambio solo va a venir del fortalecimiento de la capacidad de agencia de la ciudadanía. La construcción de la democracia, de la pluralidad, de aprender a vivir en la diferencia, de aprender a vivir en estas sociedades hipercomplejas que hemos creado, ¿no? Y ahí es donde juega un papel crucial en el campo de la educación ambiental, esa es mi opinión, el desarrollo de liderazgos y de capacidades, o sea, el desarrollo de las capacidades de liderazgo y de las capacidades de organización. O sea, en el contexto del desarrollo de la capacidad de agencia, ¿no? Entonces, mi punto de vista es que la única forma de que cambien los poderes dominantes es que la ciudadanía asuma la tarea de participar activamente, de cuestionar, de exigir espacios en la toma de decisiones, no solo desde una perspectiva, perdón que lo diga así, yo sé que eso siempre provoca muchos incomodidades, pero desde una perspectiva no ingenua, sino muy claramente política, es decir, conquistar esos espacios de participación
en cualquier tema, en manejo de recursos naturales, en contaminación, en cambio climático, en cualquiera de estos asuntos críticos que nos tienen tan preocupados hoy en día, ¿no? Yo pienso que por ahí va la cosa. Muy, muy interesante y recuerdo siempre la red iberoamericana de universidades, la red ambiental iberoamericana de universidades que nació en México, al profesor Enrique Leff, que nos visitaba tanto ¿Cómo no? y que generó realmente una reflexión muy profunda sobre la construcción de capacidades desde la ciudadanía, la Exactamente. apropiación, como menciona Lucy, y que finalmente estamos todo el tiempo mencionando en los convenios multilaterales, en esta realidad de cooperación internacional y que siempre queda al final de la lista. Hay financiación para la ciencia, la tecnología y la innovación, hay financiación para incluso para la cooperación entre universidades norte-sur, sur-sur, pero fortalecimiento de capacidades en el sentido más estratégico de la palabra, más Fuerte. democrático y fuerte, eso nunca sucede. Yo nunca he visto un Exacto. proyecto que realmente esté comprometido con eso, porque incluso la ciencia pierde privilegios cuando hace esas cosas. Gracias, Lucy. Quiero hacerle la misma pregunta a Luis. eh, Porque en la propuesta que tiene de reconectar con la naturaleza, indudablemente los niños no están solos, siempre traen sus respectivos adultos. Entonces, ¿qué tanto eso puede calar en la formación de todos estos padres y madres que finalmente en muchos casos son los tomadores de decisión? Correcto. Hablamos aquí en Colombia del papel creciente de las cortes en la protección de los derechos ambientales, pero también de las decisiones muchas veces contradictorias entre los jueces y la pregunta de, bueno, ¿y estos jueces quién les enseñó ecología? Y no, cada uno juzga de acuerdo a su instinto primario. No estoy segura de que haya que formar tanto, de que haya que hacerle tanto caso al instinto, pero bueno, le dejo la pregunta a Luis. Bueno, muchas gracias, Brigitte. Pues yo estoy de acuerdo en que hay un vacío gigante, digamos, en la aproximación hacia los adultos. Y este vacío también se da porque hubo una ausencia del proceso integrado en la educación cuando ellos eran niños. Entonces yo creo que ahí eso es importante reconocerlo. Otra cosa, y a través, digamos, del trabajo que nosotros hemos hecho con maestros y padres de familia, que como usted dice, son en últimas los que están ocupando los roles de liderazgo en las empresas y en el gobierno, nos hemos dado cuenta que hay dos formas de aproximar el tema. Uno es desde lo intelectual y desde el conocimiento y hablar sobre la problemática de cambio climático, las dinámicas de los sistemas y todo este tema, que a veces es un poco difícil, porque hay muchas barreras y muchas creencias limitantes o amenazas percibidas a mi negocio o a las estructuras que creemos que son fundamentales y únicas, que generan barreras para esa escucha, digamos, abierta. Pero nos hemos dado cuenta que hay otra forma de hacerlo también. Y yo creo que está en el cambio de las narrativas. Invitar realmente a las personas a ir muy profundamente en una introspección de sus relaciones. Y ahí es donde ha emergido en el trabajo que estamos haciendo en las redes globales el concepto de bienestar universal. O sea, ¿qué es eso que nos puede traer bienestar universal? Y bienestar universal como el balance de nuestras relaciones conmigo mismo, con otros y con la naturaleza, con toda la otra vida que hay en el planeta. Y dentro de ese concepto, si nosotros logramos, y cuando nosotros hemos llevado, por ejemplo, a maestros o a padres de familia a áreas naturales, con una aproximación muy de enfocarse adentro de sí y usar esa conexión de la relación del yo con yo, para después encontrar la relación del yo con la naturaleza o yo con todos los otros seres vivos, se rompe y se crea una sensibilidad, digamos, se rompe la cáscara y se crea una sensibilidad muy interesante que ayuda a generar apropiación del territorio, a enamorarse de nuevo con la tierra, a tener un sentido de pertenencia, de que soy parte de un sistema interconectado independiente, y eso es fundamental. Entonces yo creo que el cambio de esa narrativa tiene que empezar a partir de ese tipo de experiencias,
Ahí el reto es cómo hacemos para sacar a las personas que están en sus empresas o en sus despachos a tener ese tipo de experiencias y cómo abrimos la puerta para que se permitan sentir un poco más allá. Ahí entran programas como el que hemos estado trabajando y diseñando con la UICN, que es Naturaleza para Todos, y programas que permitan generar narrativas nuevas que abran esa ventana. Creo que el COVID, por ejemplo, es una gran oportunidad para esto. El encierro nos ha hecho sentir una necesidad de salir. Y esa necesidad de salir también es la necesidad de sentir el sol, de sentir el viento, de estar en espacios silvestres. Entonces creo que podemos usar el COVID como una oportunidad y el bienestar y el tema de la búsqueda del bienestar individual y el bienestar colectivo como un portal hacia una nueva forma de aproximarnos en la educación ambiental del adulto, en este caso. Y creo que hay una ventanita que se está abriendo en este momento para por lo menos sensibilizar y empezar a abrir ese proceso. Sí, con la COVID muchísimas personas están comenzando a buscar espacios más abiertos, espacios que además gracias a la conectividad como la que estamos disfrutando en este momento, permiten trabajar desde cualquier parte del mundo, permiten un relacionamiento tal vez menos orgánico, pero desde el punto de vista del trabajo y de la construcción colectiva, pues satisfactorio, pero al mismo tiempo la reconexión con el sol, con el agua, con el aire. Y hay mucha gente migrando, ya comenzó a verse la búsqueda de territorios, de fincas, de espacios afuera, y uno pensó que con la crisis iba a haber un colapso inmobiliario, especialmente en zonas rurales, que ya venía dándose depende de muchas regiones, y es al contrario, comienza la gente a promover sus fincas y sus espacios, venga, compre, disfrute, lo cual también va a generar una nueva asimetría del bienestar, probablemente, porque quien tenga la capacidad y los recursos para hacer eso, pues va a apropiarse primero de los mejores espacios, que es algo que incluso a veces con la tecnología se ve. Las clases medias acabamos atrapadas 14 horas trabajando ante este aparato, y quien no tiene las afugias del salario tiene la posibilidad de disfrutar esas 14 horas y reducir su conexión digital a 1 hora al día, mientras el resto disfruta el sol, la playa, el bosque, la cascada y el río. Esperemos que no sea la tendencia y que logremos desesclavizarnos y reconquistar el espacio abierto. Luis mencionó varias cosas asociadas con la construcción de narrativas, digamos, elementos pedagógicos. Em, y quisiera preguntarles también un poco a los tres, y después le damos la palabra a varias personas que nos están haciendo preguntas, su perspectiva sobre las pedagogías, la evolución de las pedagogías, los retos pedagógicos en su perspectiva. Si quieren empezamos por Sol. Brigitte, Sí. gracias. Entiendo bien si tu pregunta va orientada a diferentes tipos de pedagogías o si puedes especificar un poquito más. ¿Cuál ha sido como la evolución de la perspectiva pedagógica en la educación ambiental? Tal vez para hacerla más, digamos, como más propicia a que ustedes propongan ese análisis, esa visión. Ajá. Mira, yo creo que es muy importante proponer a la educación ambiental como una dimensión transversal en todo el quehacer educativo y en el currículum escolar. Creo que efectivamente es un error proponerlo como una asignatura, por ejemplo,
sino que poder tenerlo presente es como ambientalizar el currículum escolar en forma transversal, y es así también como invita el programa de educación ambiental que en Chile hoy día existe, uno de los principales, es el sistema de certificación ambiental de establecimientos educativos, que mide ciertos estándares de calidad al interior de las escuelas y que propone la inserción curricular transversal del tema ambiental y de la articulación entre diferentes asignaturas, por ejemplo. Creo que es importante desde la mirada pedagógica poder mirar e instalarlo así, y llevado al tema territorial que yo hoy día quería relevar. Quiero contar un ejemplo de un programa de control de microbasurales en la comuna de Valparaíso, en la que Valparaíso es una ciudad con muy poco suelo plano y con mucho lomaje costero en donde habita la mayoría de la población, en donde la propia geomorfología hace que las quebradas sean como tipo vertederos naturales, además que la recolección de residuos se hace muy compleja en esta geomorfología. Entonces existen un sinnúmero de microbasurales. Entonces, la propuesta desde la escuela como un actor relevante en la gestión ambiental del territorio, considerado también esta problemática como una de las problemáticas más importantes que reconoce la misma comunidad, es que entonces planteamos, por ejemplo, la elaboración de planes de manejo de residuos desde la escuela, pero elaborados a través de la misma escuela, en donde los estudiantes junto con los docentes de los diferentes cursos hacen el plan de gestión. Es decir, por ejemplo, si la Universidad EAN quisiera o tiene un plan de gestión de residuos y por tanto de reciclaje, no es que venga un externo experto a implementar un plan, sino que lo hacen los mismos estudiantes. ¿Y cómo lo hacen? Partiendo, observando los residuos que ellos mismos desechan, clasificando los residuos, caracterizándolos, pesándolos para ver qué cantidad de residuos estamos generando y qué estamos haciendo con ellos para ver cuáles podemos evitar, reducir, reutilizar, reciclar. Y es ahí en donde esa actividad que entrega un aporte a una solución concreta, a una problemática que es del territorio, se inserta curricularmente en el ámbito pedagógico en todas las asignaturas, en donde la caracterización y las estadísticas de los residuos la lleva la asignatura de matemáticas, pero es, por ejemplo, en educación tecnológica, en donde se implementan las medidas necesarias, las soluciones para poder entregar solución a esa problemática. Entonces quería entregarles eso, un ejemplo como educación con sentido en base al territorio, pero en donde la escuela es un aporte real, pero es un aporte real no solo desde las actividades extracurriculares, esporádicas de la escuela, sino que en su día a día a través de todas sus asignaturas, en su quehacer pedagógico. Eso me gustaría relevar. La responsabilidad compartida que aparece en todos los ámbitos y que también cuando no se asume genera jerarquías, genera discriminaciones, genera privilegios y genera además rupturas en ese ecosistema, digamos, social y ambiental del que hacemos parte. Lucy, ¿algún comentario sobre los procesos pedagógicos? Claro que sí, Brigitte. Bueno, esa es una de mis eternas discusiones, ¿no? En la educación ambiental, como te decía al principio,
generalmente prevalece, alcanzamos a ver ya en muchos esfuerzos educativos un discurso crítico respecto a la sostenibilidad, sobre nuestra relación con el medio ambiente o sobre nuestras relaciones sociales, económicas y políticas. Pero cuando vemos algunos o demasiados, diría yo, algunos proyectos de educación ambiental en marcha, nos damos cuenta que la potencia de ese discurso crítico pierde mucha fuerza cuando el enfoque pedagógico es un enfoque tradicional, un enfoque, diría Freire, bancario, ¿no? Basado en transmitir información, una especie de pedagogía del miedo. Te voy a asustar con todo lo que está pasando en el mundo, partiendo de la premisa de que si te convenzo de que el mundo está mal, tu actuación va a ser consecuente va a ser una actuación proambiental o pro derechos o pro justicia, ¿no? Y está pues muy documentado en el campo de la educación ambiental y en el conocimiento de nuestro propio ser, que el hecho de estar convencidos de algo no significa necesariamente que actuemos en consecuencia, y mucho menos que nuestro actuar vaya más allá del ámbito individual y se convierta en un actuar que tenga consecuencias políticas, es decir, que tenga incidencia en las decisiones que afectan a toda la sociedad. Entonces, la pedagogía es un campo autónomo, es un campo de conocimiento que además se nutre de varias disciplinas como la psicología, la sociología, la historia, la filosofía, y produce conocimiento sistemático y crítico que nos ayuda a comprender los fenómenos educativos. A mí me preocupa que en el campo de la educación ambiental pocas veces vemos esos proyectos nutridos desde la reflexión pedagógica. Es decir, la reflexión pedagógica ya de por sí cuestiona los sistemas educativos, yo diría prepandemia, ¿no? Imagínate cómo los va a cuestionar ya ahorita, en este momento de enajenación tecnológica, como tú decías, de fascinación por los gadgets, ¿no? Y por las plataformas. Entonces, yo creo que desde la pedagogía nos permite cuestionarnos esa educación bancaria o esa educación centrada en el uso enajenante de ciertos métodos o tecnologías y que no reconoce la complejidad y las implicaciones de lo educativo desde lo macro social hasta el cambio en las subjetividades, ¿no? Un cambio de escalas, de dimensiones y de procesos que sin una reflexión de lo pedagógico, de nuestro trabajo desde lo pedagógico, sin una reflexión desde los fines, del sentido que tiene nuestro quehacer, de el enorme potencial, pero al mismo tiempo dificultad de la comunicación entre subjetividades en el mismo proceso educativo. Entonces, eso nos lleva a abrevar, diría yo insisto mucho con mis estudiantes y con mis colegas, a abrevar de las pedagogías críticas, de las pedagogías transformadoras, de las pedagogías de la esperanza, que van desde esa escala del cambio en las subjetividades hasta la, la recuperación del poder que como ciudadanos tenemos en las decisiones que se toman sobre nuestro espacio, sobre nuestro territorio o sobre nuestro mundo, es decir, pedagogías emancipadoras, ¿no? Creo que de ahí es donde tenemos que abrevar en lo conceptual y por supuesto también en lo metodológico y lo técnico, pero si no hacemos esa reflexión, si nuestra reflexión, insisto, regreso al primer punto de hace rato, a esto me refiero cuando me refiero a que nuestra práctica educativa sea reflexiva, que nos nutramos pues de esas reflexiones pedagógicas desde el campo de la educación que permitan darle a nuestras estrategias de educación ambiental más poder de cambio en la sociedad. Bueno, esa perspectiva está motivando muchas reformas en los proyectos pedagógicos, por lo menos en la Universidad de AN, después de haber ajustado nuestro modelo educativo y pensar desde antes de la pandemia claramente cuál es el rol contemporáneo de la universidad y de la universidad privada. En nuestro caso, Ujú. estamos abocados a ya diseñar un nuevo modelo pedagógico. Es indispensable
un modelo además que Muy necesario. permita transversalizar la reflexión sobre lo ambiental y la sustentabilidad en todos los programas, en toda la oferta de extensión, de consultoría, y obviamente de formación de la universidad. Vamos a ver cómo nos va en ese trabajo los próximos meses. Menciona Lucy un aspecto fundamental que es el de la intersubjetividad, cómo comunicamos las subjetividades, cómo las debatimos, cómo las ponemos en juego. Indudablemente en países como México y Colombia, que tienen poblaciones indígenas muy diversas, con arraigos muy distintos al territorio, esto es un elemento central. Y tal Central. vez de ahí también la lamentable persistencia del colonialismo, la idea de que existen discursos de verdad que pueden ser impuestos a través de la educación. Ya no estamos tan abocados a la imposición de los discursos religiosos, ya un poco han ido pasando a otra época. Sin embargo, los de la modernidad tecnológica y otros, digamos, otras narrativas del mundo sí siguen muy presentes, y la noción de los indígenas como pueblos primitivos o pueblos eh, a los que hay que salvar, ayudar, integrar, sigue muy presente. La plataforma de biodiversidad IPBES y todos los acuerdos multilaterales asociados continúa aún discutiendo cómo incorporar o cómo considerar los sistemas de valores de los pueblos indígenas en el manejo ambiental del territorio. Y los pueblos indígenas dicen, no, simplemente déjennos vivir. Y ese es toda Exactamente. la propuesta. No, no, sí, pero es que de todas maneras ustedes hacen parte de la nación. Una colega de Sol nos envía un saludo desde Chile y precisamente pregunta por la expansión o la experiencia de los pueblos indígenas como fuente de reconfiguración de la relación ecológica con el territorio. Sobre todo Chile, que está en una gesta tan interesante de reconocer la presencia de la intelectualidad indígena, la presencia de una herencia importante que había sido suprimida desde hace mucho tiempo. No digo que en Colombia no lo estemos haciendo, porque lamentablemente la mayoría de las víctimas de los líderes sociales que están siendo asesinados en estos años han sido líderes indígenas que en condiciones de indefensión incluso están defendiendo ese territorio, agua, y el derecho a esa perspectiva única cultural que tienen. No sé si Luis quisiera comentar algo acerca de la reconexión a través de la relación, de una posibilidad de relación distinta con los pueblos indígenas, ya que ha recorrido tanto el país aquí en Colombia, y contarnos si ahí hay también un espacio importante de educación ambiental. Gracias. Pues yo creo que sí, y esto se conecta un poco con la pregunta anterior. Yo creo que el conocimiento indígena, digamos, es fundamental porque es el conocimiento de la experiencia de vivir como parte de un sistema viviente y articulado en esas relaciones con la naturaleza constantemente, que de pronto nuestra sociedad moderna en su separación ha perdido esa capacidad. Entonces yo creo que ahí es donde hay secretos, digamos no secretos, pero sí cosas que tenemos que recuperar. Es cómo hacemos el diálogo diario con la naturaleza y con toda la transferencia, digamos, de energía y las relaciones que hay entre todos los seres vivos del planeta. Ese es el conocimiento que hemos perdido la capacidad de obtener. Y dentro de eso, las pedagogías, digamos, de clase que hemos hablado, la tradicional, pues nunca nos va a llevar a ese descubrimiento y nunca le va a permitir a un estudiante aprender eso. Por eso también la clase debe transformarse más que en clases, en experiencias de aprendizaje. Y en el momento que nosotros entramos
digamos, a experiencias de aprendizaje que buscan el aprender a través del territorio también, pues empezamos a articular ese conocimiento que emerge de la relación que tenemos directamente con el territorio, o con otras culturas o con otras comunidades, y permite generar los diálogos que abren el pensamiento. El maestro pasa de ser una persona que enseña un contenido que, digamos, que está encajonado desde una perspectiva de quien lo diseña o quien lo genera, a un facilitador del descubrimiento. Y yo creo que ahí cambia completamente la articulación del aprendizaje. Porque si yo como estudiante estoy descubriendo con base en mi capacidad de sentir, no solo de sentir emocionalmente, sino de sentir y de percibir con mi cuerpo, con mi intuición, y de relacionarme con las otras culturas, en este caso con culturas indígenas o otras comunidades, y con la naturaleza, pues voy a empezar a generar preguntas fundamentales que me ayudan a descubrir cómo me debo relacionar y qué significa estar en armonía o en disonancia, qué significa ser sostenible o no. Entonces yo creo que ahí es donde hay digamos, una llave que nos ayuda a romper el encasillamiento de la escuela. Pasemos a experiencias de aprendizaje en donde haya la capacidad de entrar en contacto con esas visiones diferentes y de sentir la relación que tenemos directamente con la naturaleza, con el territorio, y de esa manera aprender del territorio y descubrir otra vez el conocimiento. Muchos de nuestros estudiantes son nativos digitales, se dice, pero no son nativos territoriales, que aún no habitan plenamente y con conciencia, bien o mal, su espacio de referencia. Muchísimas gracias a Luis por estas últimas palabras. Quiero agradecer también a Lucy y a Sol por su participación en esta discusión tan absolutamente enriquecedora y grata acerca del tema de la educación ambiental en el mundo contemporáneo. Esperemos que el trabajo que ustedes desarrollan siga dando frutos. Les invitamos a seguir conversando sobre el tema en otros espacios y por hoy desearles lo mejor y muchos éxitos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Los dejo con Sarita para cerrar nuestro webinario. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Brigitte. Muchas gracias. Gracias a Lucy, a Sol, a Luis. Pues esta versión de Visión Global ha sido muy inspiradora. Realmente creo que esa labor educadora empieza por nosotros a partir de la experiencia y de esa reconexión con la tierra, con la naturaleza. Nos han inspirado mucho con sus perspectivas y creo que esta conexión latinoamericana tiene que continuar, tiene que reconocer la diversidad de nuestros territorios, tiene que reconocer los retos que tenemos como sociedades democráticas donde la ciudadanía se ejerce y realmente logra esos grandes cambios sociales, como lo dijo Luz. Creo que también Luis nos ha inspirado cuando nos ilustra también de la labor que llevan a cabo con OPEPA y de esa transición a un mundo más regenerativo. Creo que me quedo con esa enseñanza de que tenemos que reconectar emocionalmente con la tierra y con la naturaleza, tener la capacidad de despertar el espíritu naturalista, ver eso, lo que está invisible alrededor nuestro. Y definitivamente, pues Sol también nos cuenta cómo a través de esas diferentes interacciones en el territorio, desde la niñez, desde la infancia, desde la escuela, podemos empezar a educar el futuro que, como Lucy lo indicó, es hoy, es la sociedad que construimos todos hoy. Muchísimas gracias por el tiempo a toda nuestra audiencia latinoamericana, ya no solamente en Colombia, sino tenemos personas de México, de Chile, de Centroamérica. Muchas gracias por conectarse a este espacio de la Universidad de AN. Seguimos apostándole al emprendimiento sostenible y queremos seguir contando con todas sus opiniones y comentarios e interacciones en Facebook. Esta grabación va a quedar en la página de la universidad.
y podrán consultarla posteriormente. Muchísimas gracias. Mi nombre es Sara Vera Aguirre y los dejo con todas estas reflexiones. Feliz día. Felicidades, muchas gracias. Muchas Muchísimas gracias, buen día. Gracias, Brigitte. Gracias, Sara.